dar una conferencia esta mañana con ustedes acerca de los esclavos precursores de la independencia nacional. Pero previamente debo decir que me siento muy complacido, alegre de estar nuevamente en las aulas de la Universidad de La Cantuta. He sido profesor durante muchos años en la maestría y el posgrado de esta institución. Tengo colegas y amigos entrañables, como el profesor Aguilar, que nos acompaña ahora, el profesor Vladimir Tatar, que ya no está con nosotros, fue mi alumno, él muy dado a su institución, me traía con frecuencia por estos lares. Aparte, la universidad en general en la que más he trabajado ha sido en San Marcos. He trabajado 33 años y ahora lo hago en la Ricardo Palma. También he sido profesor en La Cantuta, profesor en Federico Villarreal, en el Centro de Folclore José María Arguedas, en San Martín de Porres. Y en realidad hay una corrección a la presentación del joven, donde decía que tengo 20 años de docencia universitaria. Tengo más de 50 años de docencia universitaria, comencé muy joven, ¿no? Y entonces no es muy simpático decir que uno es viejo, pero de todas maneras es importante puntualizar que tengo una vocación de maestro de servicio a la comunidad educativa. Lo hago particularmente no solo porque estudié la carrera, sino porque mi señora, que en paz descanse, era maestra, ella es Martí del Sutep, Livia Salinas, falleció en la huelga del 79, de modo tal que hay una, digamos, entrega familiar en el mundo del Magisterio Nacional. Bueno, sin más preámbulos, vayamos a la conferencia. Estamos en los años conmemorativos del Bicentenario de la Independencia Nacional. En 1971 fue el sesquicentenario, o sea, los 150 años de esta efemérides. Entonces, un historiador peruano y un norteamericana, Heraclio Bonilla con Karen Spalding, publicaron un libro en el que lanzaron una tesis muy polémica, una tesis casi provocativa, indicando que la independencia nacional nuestra había sido concedida desde fuera y no lograda por nosotros. Es decir, las burguesías criollas de Argentina, Venezuela, con San Martín y Bolívar, habrían sido los protagónicos, los que direccionan y logran la independencia de nuestra patria. Esta tesis motivó reacciones violentas, al punto de que algunos pensaban, por ejemplo, pedir que a Bonilla se le quite la nacionalidad peruana. Otros que era un atrevimiento y una ofensa a la memoria colectiva. Y preguntaron entonces al maestro Jorge Basadre, como ustedes saben, el gran historiador de la República, qué opinaba sobre esta tesis, esta posición polémica. Don Jorge, muy cauto, bastante diplomático, dijo, bueno, es un punto de vista que no comparto, pero hay que aceptarlo como que viene de dos autores que tendrán que ser refutados. Y al año siguiente, él publicó un libro que se llama El azar en la independencia nacional, donde puntualizó fundamentalmente la acción de las poblaciones indígenas, las guerrillas de la Sierra Central, los movimientos liderados por Túpac Amaru, por Juan Sato Atahualpa, y en general la idea de los incas como la idea impulsora de la libertad, el retorno del Tahuantinsuyo y la recreación de un nuevo país. En esta dirección se presentaron dos tesis. Una tesis en la que se señalaba que la libertad y la independencia nacional se logra pues por la corriente indígena, ¿no? Repito, bajo el soporte del nacionalismo inca,
bajo el liderazgo esencial de Tupac Amaru, que planteó una ruptura con el orden colonial, que planteó la necesidad de una alianza de todos los sectores oprimidos y dominados por el colonialismo español, de modo tal que hubiera un proyecto de patria, un proyecto de libertad que implicaría las ansias de toda la población, digamos, dominada por el mundo de los españoles. Tupac Amaru decía además que su libro de cabecera, que el libro o ideario en el cual inspiró su revolución, fueron los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega. Garcilaso, como ustedes saben, es un cusqueño, el primer peruano universal, que vive en España desde muy joven, prácticamente de los 22 años hasta su muerte. Él es tributario de la cultura Renacimiento. En Córdoba, Sevilla, realiza una serie de actividades intelectuales, comenzando por traducir los diálogos del amor de León el Hebreo, que estaban escritos en italiano, y él los pone al español. Algunos han indicado, particularmente Max Hernández, cuál habría sido la razón por la cual Garcilaso escogió los diálogos del amor para hacer su traducción. Y él dice, como en su estancia vital, como en su biografía, como en general los primeros peruanos fueron más bien hijos bastardos, en la época de la bastardía, es decir, hijos habidos fuera de matrimonio. Los españoles como soldados venían sin pareja y en realidad tenían pues relaciones de concubinato, de pareja o de violación con la población femenina indígena. Producto de estos encuentros, seguramente directos, estos encuentros donde no había pues romances ni idilios previos, se habría producido el nacimiento de toda una generación. Y él dice entonces, Max Hernández, que al traducir diálogos del amor de León el Hebreo al español, lo que estamos buscando Garcilaso es compensar una carencia afectiva en su mundo maternal. Por otro lado, Garcilaso recibe testimonios orales directamente de los ascendentes de su madre, que era de la nobleza inca, también la ascendencia de su padre, que era un capitán, un soldado español, Gómez Suárez Figueroa, de modo tal que es beneficiario del encuentro de estas dos culturas. Él quiere ser caballero, soldado como su padre, que es la imagen que prima en la etapa cuando es adolescente, pero también quiere recordar y quiere ser esencialmente del mundo andina, indígena, porque ha amamantado la leche materna, ha aprendido el quechua, es entonces un hombre que observa, visita y recorre los lugares arqueológicos, la ciudad del Cusco, ¿no?, que lo comparará como el Imperio Romano, de modo tal que adquiere una querencia, un amor extraordinario al terruño local. Luis Valcárcel ha escrito un hermoso libro que se llama Garcilaso desde el punto de vista indígena. Esta revolución de Tupac Amaru de 1780 es el inicio del proceso de la independencia que hace una corriente de la población indígena activa en una serie de hazañas, en una serie de acciones militares, particularmente en la Sierra Central, donde incluso sacerdotes de poblaciones, digamos, aldeanas, se sumaron a los libertadores, y hay dos libros fundamentales sobre las guerrillas en la Sierra Central, de Raúl Rivera Serna, que fue un profesor nuestro en San Marcos, y del profesor Guevara, sobre estas montoneras
de la guerra de guerrillas en la Sierra Central. Aparte, los reclutas, los soldados en los ejércitos libertadores también tenían toda una concurrencia y una presencia andina. Es conocido la figura de las rabonas, que eran las mujeres que iban junto con los soldados como soportes administrativos, soportes logísticos para apoyar y ayudar a los libertadores en sus acciones armadas. La otra corriente que va a sostener especialmente Pablo Macera es la corriente de los criollos. Macera ha escrito un libro que se llama Las 3 etapas en la formación de la conciencia nacional. Le analiza sobre todo el papel de los criollos como ideólogos, como divulgadores de la filosofía de la Ilustración, de los enciclopedistas franceses, como los tributarios de las bondades de la Revolución Francesa, y encuentra en que la revista El Mercurio Peruano es el gran espacio tipográfico, el gran documento impreso en el que se alienta las tesis de la libertad americana. En primer lugar, los criollos sostienen la tesis de que no hay una patria local, no hay la búsqueda de la independencia del Perú o la independencia de Buenos Aires o de Chile, sino se trata del concepto de la patria americana. Entonces hay que buscar la independencia de toda América, hay que buscar la ruptura del orden colonial contra la metrópoli española. Esta idea de la patria americana es una idea importante, pues que va a permitir que intelectuales, políticos, militares de distintos países accionen a favor no solamente del Perú, en el caso de Bolívar y San Martín, sino también el caso de nosotros los peruanos con la independencia de Buenos Aires, especialmente con el general Toribio Luzuriaga, que era un ilustre militar ancashino peruano, que es un gestor directo de la independencia de Buenos Aires. Aparte de sostener la tesis de la patria americana, la revista El Mercurio Peruano también sostenía la tesis de la abundancia de recursos naturales y recursos humanos para que el Perú y América pudieran autosostenerse y pudieran además organizar sus propias economías en forma libre. Las descripciones que hacen de los centros mineros, las descripciones que hacen de la Amazonía, las descripciones que hacen de las bondades del mar y el litoral peruano son realmente monografías extraordinarias que aparecen publicadas en las páginas del Mercurio Peruano. Es decir, el Perú, como más adelante dirá Raimondi, es un mendigo sentado en un banco de oro. Somos entonces un país aparte milenario. También los del Mercurio van a abogar y van a sostener que tenemos una herencia extraordinaria del mundo prehispánico. Esta herencia particularmente se objetiva en dos constantes. Uno es el manejo de la naturaleza, de la tierra y del agua. Los hombres prehispánicos hicieron de la naturaleza no solamente un referente de empatía, no solamente respetaban el entorno, sino llegaron incluso a deificarlo. Consideraban como dioses a los cerros, a los apus, guamanis, jircas, a los ríos, ¿no? El Yaguarmayu, o el Rímac, el río que habla, también a las grandes lagunas, a los animales como el cóndor, el puma, el halcón, las estrellas, la luna, el sol, van a ser los referentes ideológicos de un mundo que logra crecer difundiendo y consiguiendo que exista una religión única, una devoción al sol como el dios más importante
de todo el mundo prehispánico, del mundo del Tahuantinsuyo. Franklin Pierce hizo un libro muy hermoso que se llama El culto solar andino, y él dice que es Pachacútec, el gran organizador de la economía y la sociedad inca, el que logra también que el culto al sol y el reconocimiento del Inti haya sido universal en toda la región del Tahuantinsuyo, con una política de divulgación religiosa muy sugerente. Los incas no fueron como los españoles, que iban a destruir pensamientos locales. No abjuraban ni pedían que los pueblos dejen de creer en sus dioses locales o en sus imágenes religiosas. Decían que lo sigan haciendo, pero con la condición de que asuman que el sol es el dios principal, ¿no? O sea, había tolerancia para la práctica de los cultos locales, pero bajo la legitimación de que el sol es el dios principal del mundo de los incas. En torno al sol organizaron no solamente festividades inmensas como el Inti Raymi, sino también organizaron a la sociedad femenina, las sakyas. Las sakyas eran las mujeres escogidas de los ayllus, que tenían distintos fines y distintos grupos. Unas sakyas eran para servir al sol, justamente, para hacer los ritos, los tributos y las adoraciones al Inti, al sol. Otro grupo para servir al Inca, ¿no? Como pareja, como socorro en sus vituallas, en su vestimenta, y otro grupo de akyas eran utilizados como mujeres de trofeo para regalos, dones de intercambio, que reconocía las grandes acciones militares o reconocía las alianzas que lograban con los curacas o los caciques locales. Los incas, en el proceso de expansión del imperio, utilizaron dos tácticas de crecimiento. Una táctica pacífica, donde decían, bueno, miren, ustedes no pueden guerrear con nosotros porque los vamos a vencer, y si los vencemos y se resisten, vamos a destruirlos a todos. Pero mejor ríndanse, formen parte de nuestra cultura, y algunos lo hacían. Entonces a ellos, a los caciques locales, les daban una serie de prebendas, entre otros a las akyas y también a los yanaconas, para que sean sus sirvientes. Esta sociedad de los incas, entonces, está fundamentalmente refrendada en los comentarios reales de Garcilaso, y además Garcilaso habría propuesto un proyecto de nación, un proyecto de patria peruana. Él decía, vivamos todos como hermanos, aliados contra el orden colonial, contra la dominación española. Miguel Maticorena ha hecho estudios sobre la idea de nación en el pensamiento del Inca Garcilaso de la Vega. Esta idea de nación no solamente lo va a sustentar en los comentarios reales, sino también en el otro libro que escribió en La Florida del Inca, que es el libro de conquista de una parte del territorio norteamericano por los españoles. Pero Garcilaso, cuando habla de la expedición de Hernando de Soto conquistando la Florida del Inca en Estados Unidos, hace una alegoría tal como que cuando habla de los indígenas locales de la Florida, hace una alegoría como si estuviera hablando de los indígenas peruanos. Igual cuando habla de la naturaleza de la zona. Es decir, hace una extrapolación del mundo andino prehispánico peruano a un espacio geográfico distinto, como era el espacio de la Florida. En estas disquisiciones, en estos libros, plantea la importancia de formar patria, de formar nación, en la que la libertad sea el eje referente y el respeto al otro, una de otras alternativas que impulsen la conquista de la nueva nación peruana o americana. Bien, frente a esas dos corrientes, de que hay una corriente indígena, hay una corriente criolla que logra la conquista peruana, nosotros estamos planteando ahora de que existió una corriente libertaria sustentada fundamentalmente por los esclavos. Hace muchos años atrás,
en 1971, yo escribí un libro que se llama Sublevación de esclavos en el Perú, siglo XVIII. Es un libro pequeño, de un formato bastante, casi como libro de bolsillo. El libro tenía el diseño de carátulas, tiene el diseño de carátulas y el arte de la edición de Antonio Gálvez Ronceros. Antonio Gálvez Ronceros es un escritor moreno, chinchano, es famoso por su libro, particularmente Monólogo de las Tinieblas. Recomiendo especialmente que lean un cuento, Octubre, que es un cuento hilarante, que uno se ríe desde la primera línea hasta la última del cuento, ¿no? Y eso, entonces, además, un creador literario, artístico, que ilustra en muchos casos sus propios libros con dibujos de la escena de los campesinos negros de Chincha, de Cañete. En ese libro, Monólogo de las Tinieblas, Gálvez Ronceros, por ejemplo, presenta una pintura donde un negro está cabalgando a un burro, a un pollino, pero el negro es tan alto que prácticamente las rodillas van rozando, va casi como fuera de rodillas, ¿no?, rozando la tierra. Entonces sí, es una exageración de Antonio, ¿no? No creo que exista negros de tanto tamaño y tan flacos, ¿no?, que sean capaces de que sus rodillas estén rodando al paso de los pollinos que montan. Pero oh sorpresa, cuando fui a Chincha a hacer algunos ensayos sobre la cultura negra, me encontré con personajes reales que efectivamente se parecían a los que había dibujado Antonio Gálvez. Antonio Gálvez hizo la carátula de mi libro. En la carátula aparece un grupo de negritos soldados con danzas y acción de guerra, y además las viñetas del libro aparecen como ruletas de negritos, o sea, rulos, ¿no?, negros y algunos más o menos rubios, que implicarían la imagen de la población negra del Perú. El libro, en realidad, tuvo tanta acogida que se agotó rápidamente, pero aparte de que se agotó, para mí fue una sorpresa muy agradable que el Conjunto Perú Negro, que dirigía Rolando Campos, un famoso, digamos, conjunto de danzantes, bailarines, dirigidos literariamente por Calvo, por César Calvo, el poeta, llevaron mi libro al Teatro Municipal a una versión coreográfica. Calvo hizo el diseño de todos los diálogos, las canciones, la escena en que se presentaban, teatralizaron las sublevaciones de esclavos del Valle de Nepeña en el Teatro Municipal. Fue una cosa extraordinaria porque en esas rebeliones de 3 haciendas, eran San José, San Jacinto y Motocachi, las 3 eran haciendas jesuitas, unas producían azúcar, otras producían pan llevar y otras producían aguardiente y vino. Eran 3 haciendas que se especializaban productivamente y hacían un intercambio de intereses y capitales entre las mismas y lograron tener una gran cantidad de esclavos. Los jesuitas hicieron de la esclavitud algunas formas más o menos, digamos, aceptables. Los esclavos de alguna manera estaban tranquilos con ser servidores, propiedad de estas haciendas, porque los jesuitas, los días de guardar los feriados y los sábados y domingos, no les mandaban al campo a trabajar a ellos, a los esclavos. Les permitían que tuvieran sus casitas y sus chacritas. En sus casitas y sus chacritas sembraban algunas verduras, algunos tubérculos, ¿no?, como una especie de pequeñas huertas, de modo tal que los esclavos de alguna manera compaginaban su condición con cierta tolerancia. Pero en 1767 la compañía de los jesuitas había crecido tanto económicamente que el gobierno español dijo que no podía permitir un poder económico al interior del Estado colonial que no fuera la propiamente de la metrópoli española, y entonces procedió por expulsar a los jesuitas.
expulsados los jesuitas, todas las haciendas pasaron a mano del Estado, lo que se llaman temporalidades. Y el Estado criollo reorganizó todo el funcionamiento de las haciendas y el trabajo de los esclavos. Suprimió los días de guardar. Debían trabajar de lunes a domingo, de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con latio, con capatace, con huasca. No tendrían ninguna chacrita, ni digamos, sino todos al galpón. Y además, como había un proceso de producción que disminuía año a año, porque por un lado los jesuitas cuidaban el riego, cuidaban los abonos, eran más atentos en el manejo de la agricultura. Los criollos, ya en temporalidades y en el Estado, descuidaron la protección, digamos, de la tierra, descuidaron los riegos, descuidaron el recambio de las plantas, el descanso de ciertas parcelas de terrenos, ¿no? De modo tal que comenzó a decrecer la producción. Y decrecía además porque los esclavos no todos trabajaban. Algunos se fugaban para hacer cimarrones o bandoleros o formar palenques. Otros incluso se hacían autoflagelaciones. Entonces, todo el siglo XVIII es un siglo constante de rebeliones, sublevaciones contra los patrones, contra el sistema colonial y además, en el caso de estas sublevaciones que yo trato, en el caso del Valle de Peña, escuchaban ya voces de algunos criollos libertarios que decían que los ingleses vienen a darnos la libertad. De modo tal que los esclavos no solamente luchaban por su propia libertad, sino también por la libertad de los otros y la libertad del Perú. Hay recientemente, hace unos 15 días atrás, un historiador francés, Bernard Lavallee, ha escrito un bonito libro que se llama Los cerritos de la libertad, sublevaciones y cimarronaje esclavos en el Valle de Trujillo. Y justamente este libro ha sido publicado por la Universidad Federico Villarreal, creo que es accesible conseguir el texto, y allí él también plantea cómo es que los espacios de las cuevas, de los cerros, los palenques, eran los espacios de la libertad, para ser ellos libres del maltrato y las vejaciones que sufrían, pero también para participar apoyando al proceso de la independencia. El proceso de la independencia sobre todo se va a consolidar cuando San Martín y Bolívar decretan y llaman a los esclavos con la oferta de libertad. Si los esclavos se suman a los ejércitos libertarios, terminada la guerra serán libres. Y entonces miles de esclavos de distintos lugares formaron parte de los ejércitos libertadores. Hay unas acuarelas que hizo Pancho Fierro, donde se ve a los esclavos un 28 de julio vivando por la libertad, por la patria, por el Perú, con banderas, con escudos, ¿no? Para que vean la alegría que sentían ellos al haber participado por la independencia. Además, San Martín decretó una ley que se llamó la Ley de Vientres. Esta Ley de Vientres fue espectacularmente aceptada de modo particular por las mujeres, porque la ley decía que todos los esclavos que nazcan en el Perú después del 28 de julio de 1821 serían libres. En realidad, esta ley no se cumplió porque al poco tiempo dijeron que serían libres después de 40, 50 años, de tal manera que nunca se cumplió, solo hasta la presidencia de Ramón Castilla. Bueno, entonces yo he escrito un texto que de repente pueden fotocopiarlo para que los organizadores, si en algún momento desean publicar, está toda la ponencia sobre los esclavos precursores de la independencia peruana. Gracias, y si tienen alguna pregunta, encantado de contestar.